para cumplir con nuestros objetivos. Y precisamente este puñado de egresados del Colegio Santo Domingo de los Colorados, presidido hoy por esta flamante directiva, no ha querido hacer otra cosa que tratar de que los miles de egresados de las diferentes promociones del colegio se asocien, se organicen y logren su personería jurídica para que desde esa trinchera de trabajo lograr los objetivos, lograr los anhelos, lograr los sueños que hoy como profesionales y responsables de esta organización lo tienen. Como decía Estelita, todo se logra bajo el trabajo permanente, responsable y fundamentalmente guiados por la mano de Dios. Queremos que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que ustedes puedan ser el faro que conduzca y abra los caminos para que los compañeros que están detrás de ustedes puedan estar siempre orgullosos de pertenecer al colegio. Con estas palabras voy a proceder a la toma del juramento. Compañeros y compañeras, miembros de la flamante directiva de la Asociación de Egresados del Colegio Nacional Santo Domingo, prometen por vuestro honor cumplir a cabalidad con lo que rezan los estatutos y los reglamentos de la Asociación de Egresados del Colegio. ¡Sí, juramos! Si así lo hacen, que la asociación y la patria los premien. Caso contrario, ellos os demanden. Quedan legalmente posesionados.